Hola queridos estudiantes, en este video vamos a hacer la retroalimentación de la sesión 2 y 3 del boletín de nuestro barrio. Antes de comenzar, me gustaría decir que como profesores de lenguaje del LTV, entendemos que esta ha sido una situación compleja para ustedes y para sus familias, como también para nosotros. Por lo tanto, comprendemos la baja en entrega de los materiales, pero aún así los seguimos invitando para tener una conexión donde podamos solventar un poquito esta falta de educación, esta falta de escuela que tenemos por culpa del coronavirus. Ahora nos vamos a la sesión número 2, la cual tenía como objetivo escribir un texto literario. En esta sesión no todos escribieron el texto, ya hubiese sido un poema, un cuento o un cómic, ¿bien? Pero hay resultados, hay niños que entregaron, como por ejemplo este estudiante entregó un texto final de un cómic cumpliendo todos los requisitos o criterios que se le estaba pidiendo. Mínimo 5 viñetas, aquí tenía 6, y una historia relacionada con su barrio, donde esta niña le pregunta a su papá con respecto al barrio. ¿Bien? Si bien es un buen trabajo final, no evidenciamos el trabajo anterior, y es aquí donde queremos detenernos. Lo que queremos como profesores de lenguaje es que ustedes aprendan no solamente a escribir un texto, sino que a producirlo. Y para estar en primero medio, por lo menos tendrían que tener en cuenta el siguiente proceso. 1. Preparación de la escritura, donde yo busco la información y tomo de cualquier lado. Puede ser noticias, puede ser un libro de historia, puede ser un comentario de mi madre o de mi abuela, o un comentario de un amigo para escribir mi texto. Luego viene el paso número 2, que es la escritura. Con toda la información recopilada, con los comentarios de todos mis cercanos y mis ideas también, yo empiezo a escribir como salga. Da lo mismo si escribí bien o escribí mal, yo escribo, ¿no? Luego el paso 3 tiene que ver con una revisión y reedición. Yo, después de haber escrito, me fijo si yo lo que escribí se entiende, si tiene buena ortografía, si escribí lo que quería escribir o quizás me fui para otro lado, como de repente pasa. Y también es bueno en este momento presentar el texto a otra persona, porque muchas veces yo entiendo lo que escribo, pero pues quizás mi mamá no lo va a entender, mi hermano chico no lo va a entender, mi papá o quien sea no lo entiende. Entonces sería bueno que tú lo leas o se lo presentes a otra persona. Tienes que tener en cuenta estos 3 pasos como mínimo, que después se pueden ir complejizando un poco más, pero como mínimo 3 pasos: preparación, escritura, revisión y edición. Otro problema que se dio en la sesión número 2 fue escoger la tipología textual. ¿Qué es esto? El tipo de texto con el cual yo voy a escribir. Teníamos 3 tipos. Teníamos el cuento, teníamos el poema y teníamos el cómic. De esos 3 tú tenías que elegir uno. Pero ¿cómo elijo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Para qué voy a elegir? Y esa es la pregunta que tú tienes que responder para poder elegir el tipo de texto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero contar una historia, el mejor texto es el cuento. Pero además, si yo quiero contar una historia y tengo habilidades para el dibujo y siento que puedo expresar mejor a través del dibujo que a través de las palabras, elijo un cómic. Pero también, si tú quieres expresar emociones, sentimientos con respecto a algo o a alguien, el mejor tipo de texto en este caso sería un poema o una canción. Esas preguntas te tienes que hacer antes de elegir el tipo de texto. ¿Qué quiero comunicar? ¿Cómo lo quiero comunicar? ¿Y a quién y para qué lo quiero comunicar? Ahora nos vamos a la sesión número 3, que su objetivo era escribir un texto no literario, que a diferencia de los textos literarios, los no literarios se enfocan en la realidad y entregar información sobre esa realidad al receptor. En cambio, los literarios tienen una función más estética, artística, es decir, divertir, entretener o emocionar. Y en esta sesión tú tenías la opción de escribir una infografía o una noticia, que al igual que en la sesión número 2, tú deberías preguntarte, o deberías haberte preguntado, ¿qué voy a escribir? ¿Para qué voy a escribir? ¿Cómo lo voy a escribir? ¿Y para qué lo voy a escribir? Porque así te ayuda a elegir el tipo de texto. Si tú eres mejor para contar cosas, hubiese sido mejor una noticia, porque una noticia tiene que ver más con contar. En cambio, si tú eres más esquemático, te gustan más los dibujos, te gusta más la fotografía o el ordenar cosas, mucho mejor era una infografía, porque en la infografía no tienes que narrar tanto, no tienes que contar tanto, sino que tienes que dar información específica acompañado de dibujos ordenados. Entonces, una vez teniendo claro qué tipo de texto ibas a hacer
ya en este caso de la sesión 3, fuera una infografía o una noticia, luego tendrías que volver al proceso de escritura que ya mencionamos en la sesión número 2. Selección de la información, escritura, revisión y edición. Entonces, primero yo busco información, la relaciono, luego escribo, luego reviso para ver si es que se entiende o los demás me entienden y si tengo buena ortografía o no. En el caso específico de la noticia, esta debe responder a 6 preguntas básicas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Sin embargo, estas no se ven escritas en la noticia. Cuando tú lees una noticia en un diario o en un portal web, no va a salir qué, quién y después respondida la respuesta como un cuestionario, sino que en la escritura misma se va respondiendo a través de la narración, como por ejemplo esto. A modo general, de las dos guías, tenemos una problemática de la metacognición, o más sencillo para ustedes, la autoevaluación. En esa tablita, ustedes responden con una X, pero no se toman el tiempo de explicar detalladamente el por qué sí o por qué no. Esa información es la más importante para nosotros. Es muy valiosa porque esa nos dice cómo aprenden ustedes y también les sirve mucho a ustedes. Si ustedes se dan cuenta de cómo aprenden, qué les ayudó y qué los perjudicó, para una próxima sesión o para una próxima guía estarán más atentos a esos detalles y podrán mejorar en su rendimiento. Para ir cerrando entonces, recapitulemos. Tenemos problemas en ambas sesiones de cómo escoger la tipología textual, sabiendo nuestras habilidades y para qué voy a escribir, con qué fin. También en ambas tenemos la problemática de que no hay evidencia del proceso de escritura. Quizás ustedes lo hicieron en casa, pero el material que nos llegó a nosotros no hay evidencia de que ustedes hicieron un borrador o en el caso del cómic el guión de dibujo. Solamente nos llegó el cómic. Es importante para nosotros tener esa evidencia también. Y también tenemos que tener más preocupación al momento de responder la parte de la autoevaluación o metacognición. No solamente responder con una X, sino que responder de manera más detallada qué fue lo que me ayudó o qué no, o por qué sí o por qué no. Esta información es de vital importancia tanto para nosotros como profesores como para ustedes mismos como estudiantes. Así aprenden ustedes a saber cómo aprenden. Parece un juego de palabras, pero es súper importante. Esperando entonces que te hayan servido estos consejos y que si aún tienes dudas las puedas hacer llegar por medio de tu profesor jefe, te invito a que te sumes a este trabajo. Independiente de que no hayas podido entregar las anteriores, súmate a este. Cualquier información que nos sirva a nosotros para ayudarte en tu aprendizaje es importante. Además, te quiero invitar a este Instagram donde los profesores de lenguaje estamos haciendo actividades para acompañarte, no solamente para sacar notas. Chao, que estén bien.